vamos a hablar un poco de la escatología de la belleza. En los videos secuenciales que hago sobre la condición fisiológica y funcional del cuerpo humano en relación con la belleza, he tratado de ser lo más rigurosa en la condición secuencial de la temática para que las personas puedan, sobre todo los que siguen de manera metodológica y sistemática este canal, puedan tener una noción muchísimo más integral de la condición de la belleza corporal humana y de su condición funcional frente a la belleza, porque sigo insistiendo que nadie puede estar bello si no está saludable, así que entender totalmente la salud es una pieza fundamental para poder entender la belleza. En el último video nos detuvimos a hablar de todo el proceso de digestión y absorción hasta el yeyuno y hablamos del goteo de la es con H y con Z, H-E-Z. Esta es la palabra correcta y técnica para hablar de la caca o de la materia fecal. Y por eso heces se escribe con C y con H. Las heces fecales se forman por la desecación de la es. La materia fecal es la desecación de la es. Y la es ese fluido que después de la digestión y después de la absorción deja una cantidad de residuos que son un caldo nutritivo para las bacterias, o una sopa, más que un caldo, una sopa nutritiva para las bacterias de la microbiota del segmento inferior del intestino delgado, del segmento terminal del yeyuno, del ilion, perdón, y obviamente del intestino grueso o colon. Importante que anotemos que en el segmento terminal del ilion tenemos unos acúmulos linfoides en la submucosa que se llaman las placas de Peyer. Estas placas de Peyer juegan un papel muy importante en la interacción con residuos alimentarios y en la interacción con la microbiota intestinal, porque ellas dependen los cambios en los linfocitos B y la formación de un grupo de anticuerpos que se llaman anticuerpos monoclonales, que juegan un papel también sustancialmente importante en la producción de inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A va a transitar por el torrente circulatorio, pero va a ser excretada por todas nuestras secreciones externas. Nuestro manto hidrolipídico contiene una importante cantidad de inmunoglobulina A secretada por los sebocitos, por las glándulas sebáceas, y secretada en el sudor. En nuestra saliva también hay inmunoglobulina A, en nuestro moco nasal, en nuestras lágrimas, en todos los jugos intestinales, o sea que se convierte en un círculo armónico, como en una sinfonía de intercambio inmunitario y de juego con la microbiota. Este juego con la microbiota es un juego de doble vida, modula tanto los tipos de pobladores como las magnitudes de las poblaciones microbianas en todas las superficies internas y externas de nuestro cuerpo, y además de eso modifica la relación de esos gérmenes con los insumos nutritivos, que en las dos grandes microbiotas de nuestro cuerpo, la microbiota intestinal está dado por lo que nos comemos y por los residuos de lo que nos comemos, y en la microbiota cutánea ese lecho nutritivo está dado por el manto hidrolipídico. Entonces quiero poner de relevancia aquí esa importante relación de carácter bioquímico inmunitario de las microbiotas. No me voy a detener a hablar de lo importante que es la funcionalidad alimentaria o nutricional de nuestra microbiota con nuestras secreciones externas, que es uno de los factores determinantes de nuestro olor característico. La es gotea por la válvula ileocecal al ciego. El ciego tiene pegada una pequeña tripita que se llama el apéndice cecal. El apéndice es algo que cuelga y depende de. Cecal porque depende del ciego.
es ese órgano que se nos inflama cuando sufrimos una enfermedad, que es una enfermedad infecciosa, que se llama apendicitis. Los antiguos médicos creían que el apéndice era un órgano en el cual el sistema digestivo hacía digestión de lo indigerible. Eso hoy sabemos que no es cierto. Ocasionalmente nuestra apéndice puede ser obstruida por cuerpos extraños, por elementos que hemos deglutido y que no han sido digeridos, que hemos deglutido sin haber sido masticados y que no han sido digeridos, y eso puede producir un fenómeno obstructivo que desencadena un cuadro inflamatorio que puede llegar a una apendicitis que requiera atención quirúrgica. Hoy día se prefiere no hacer atención quirúrgica de la apendicitis, se hace una atención médica con una observación muy estrecha para posponer y evitar al máximo posible la resección del apéndice secal, ya que sabemos que es un órgano sumamente importante en la interacción y en la funcionalidad del sistema inmunitario, no solo en la interacción de los residuos alimentarios y de la microbiota intestinal con el sistema inmunitario, sino también en la generación de fenómenos de carácter inmunitario consecuentes a la circulación sanguínea de mensajeros químicos, de linfocinas y de hormonas. Entonces, nuestro apéndice secal es un órgano inmunitario que no es de vital importancia, podemos vivir sin ella, pero que es sumamente importante para una condición funcional óptima, sobre todo de lo que antiguamente se llamaba inmunidad humoral, porque la actividad de los linfocitos B y la maduración de los linfocitos B depende de todos esos fenómenos bioquímicos y de mensajeros químicos que se suceden en las placas de Peyer y en el apéndice secal. Y obviamente va a tener una influencia directa en la salud cutánea, por aquello de que la salud cutánea es interdependiente de la salud de la microbiota cutánea, y además de eso en la salud sistémica general, por aquello de que el proceso de envejecimiento de todos los tejidos, lo que pasa es que es mucho más evidente en la piel, el envejecimiento de todos los tejidos está ligado a esos fenómenos inflamatorios pequeños, lentos, pero crónicos, insidiosos, que van a terminar deteriorando la función de la membrana, llevando las células todas a la senescencia. La senescencia es un estado celular en el cual el sistema metabólico funciona de manera muy lenta, y además la capacidad reproductiva de las células, tanto de las lábiles como de las estables y de las permanentes, también está bastante deteriorada, tanto en velocidad como en calidad en el proceso reproductivo. El ciego se llama ciego porque es una bolsa, por eso los anatomistas le colocaron por nombre ciego. Es una bolsa que da origen a nuestro colon o intestino grueso, y allí la S entra en un reposo entre comillas, es decir, la S se queda quieta y empieza a perder agua. En el ciego empieza la absorción de agua, pero esa agua se absorbe con una serie de residuos que generan fenómenos interactivos bioquímicos, tanto con nuestro sistema inmunitario como con otros órganos a través del sistema circulatorio. Cuando el ciego se va llenando, entonces la materia fecal va ascendiendo, porque el goteo de la válvula ileocecal es muy en la parte inferior del ciego, no en la parte superior. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que una bolsa se llena desde arriba, esta bolsa se llena desde lo lateral inferior, de manera que el goteo va empujando la materia fecal antigua hacia arriba, hacia el colon ascendente. El hecho de que el colon sea ascendente y que sea una condición antigravitacional es sumamente positivo para el proceso de absorción del agua, porque el colon tiene una importante función de absorción de agua primariamente. En esa absorción de agua, el agua va a ser un útil vehículo para que desde el colon se absorban mensajeros químicos producidos por las bacterias del intestino, entre esos la serotonina, por ejemplo. Estos son descubrimientos modernos acerca de la condición funcional que tiene nuestra microbiota con el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central.
la serotonina y la vitamina K. Entonces, en ese proceso de desecación de la materia fecal hay absorción de una cantidad de mensajeros químicos que son producidos en primer lugar por la actividad de la microbiota intestinal, pero en segundo lugar, esa actividad de la microbiota intestinal depende de manera directa de lo que nosotros nos comemos, de nuestra dieta. Por eso, trabajar la cultura alimentaria de las personas es sumamente importante para la salud del tracto digestivo y para la salud de todos los tejidos. La materia fecal asciende, el intestino grueso desarrolla unos movimientos bastante interesantes que llaman las austraciones. Si habíamos hablado del peristaltismo como una condición funcional y armónica en descenso del movimiento de nuestro tracto digestivo, del esófago, del duodeno, del yeyuno y del ilion, tenemos que acordar que en el intestino grueso tenemos unas bandas musculares circunferenciales que van a contraerse y en consecuencia disminuyen la luz, y tenemos unas bandas longitudinales pequeñas en anterior y en posterior, que son las que finalmente se contraen para empujar lo que hemos ido exprimiendo. Para los que hacemos trabajo doméstico y muchas veces no podemos centrifugar en la lavadora la ropa para que no se dañe, sabemos que hay que exprimirlo, y que exprimimos primero de abajo hacia arriba y luego de arriba hacia abajo. Entonces, las fibras circulares del intestino del colon, perdón, se contraen, eso moviliza la materia fecal, pero esas fibras longitudinales de las bandas que tiene el colon también se contraen en el colon ascendente, haciendo que la S ascienda. Y luego tenemos otro punto de estasis bastante interesante, que es el ángulo hepático del colon. El ángulo hepático del colon es un ángulo corto, casi un ángulo recto. Realmente es un ángulo agudo, pero no es tan agudo, es mucho más cercano a un ángulo recto, para que la materia fecal luego transite por lo que llamamos el colon transverso. Las personas se imaginan que el colon transverso va de derecha a izquierda, pero no es así. El colon transverso tiene un pequeño descenso para luego ir hacia lo que llamamos el ángulo esplénico. Se llama esplénico, así como el hepático se llama hepático, es porque está al lado del hígado y se pliega debajo del hígado. No es solamente un accidente de carácter anatómico, es un accidente de carácter funcional, porque esta detención temporal de la materia fecal ahí permite una mejor desecación, y finalmente vamos a tener un descenso suave por la primera porción del colon transverso, para luego tener un avance hacia la izquierda, dada la presión ejercida por la materia fecal que va llegando para ir hacia el ángulo esplénico. El ángulo esplénico es muy agudo, empieza con el ascenso del colon transverso, que va hacia arriba y levemente hacia atrás hasta que se encuentra el repliegue por debajo y por delante del vaso. Vaso con B y con Z, que es un órgano macizo, no es un órgano hueco. Y luego empieza el colon descendente. Allí en el ángulo esplénico del colon se desarrolla una estasis mucho mayor, por un tiempo muchísimo más prolongado y con una mayor dificultad para el avance. Por eso en los pacientes que tienen estreñimiento y que tienen mala técnica respiratoria aparecen dolores del hipocondrio izquierdo y la gente dice me dio vaso. Realmente lo que duele en el caso de la mala técnica respiratoria es la presión de la cúpula gástrica sobre el diafragma, que va a estar a la izquierda, y en el caso de los pacientes que tienen mala digestión es el espasmo que se sucede en el ángulo esplénico del colon, tratando de hacer que esa materia fecal que está ahí muchas veces empastada avance. Entonces lo que duele es el espasmo muscular que se produce una isquemia importante como cualquier otro dolor muscular, solo que en un músculo liso.
tratando de hacer que ese movimiento haga que avance la materia fecal hacia el colon descendente. El colon descendente es bastante perpendicular. Allí el descenso se desarrolla con mucha mayor rapidez para luego tener otra tortuosidad, que es una tortuosidad, como dicen los anatomistas, en forma de S itálica, que es la del colon sigmoide. Allí sufre la materia fecal la última fase de desecación. No es un segmento tan lento como el ciego o como los ángulos, pero es un segmento que da cierta lentitud hasta que la materia fecal va cayendo en bolitos, por eso se llama bolo fecal y por eso en las personas estreñidas se hacen bolitas, ya sea los estreñidos moderados que hacen bolas como el cagajón de los burros, o los estreñidos severos que hacen bolitas muchísimo más pequeñas como el cagajón de las cabras o de las ovejas. Entonces, esas bolitas van cayendo, se van como con la plastilina, cuando son pastosas, pues se van fundiendo las unas a las otras, formando el bolo fecal, que debe ser idealmente cilíndrico. Ese bolo fecal va a caer en la ampolla rectal. La ampolla rectal se llama ampolla porque está moderadamente dilatada, hay una pequeña estrechez anatómicamente natural para poder modular el fluido de la materia fecal hacia la ampolla hacia la ampolla rectal. Y cuando nosotros comemos, cuando el estómago se llena, se sucede un fenómeno que se llama el reflejo gastrocólico. Entonces, al llenar el estómago, el tracto digestivo dice, oh, sistema nervioso central, estoy llena. Entonces el sistema nervioso central dice, oh, vago, tenemos que hacer algo, el intestino se debe mover y entonces el colon empieza a acelerar sus obstrucciones, se aumenta la velocidad del llenado de la ampolla rectal y aparece el reflejo de deposición. En el recto tenemos un esfínter externo que es el ano y tenemos un esfínter interno que es superior. Entonces, cuando usted tiene la ampolla rectal llena, de manera refleja el esfínter externo, o sea, el ano, se contrae y el esfínter interno se dilata con el objeto de que su cerebro pueda percibir si lo que está llenando la ampolla rectal es líquido, es sólido o es gaseoso. Y con esa percepción, que además es inconsciente, usted toma la decisión de evacuar. Si es gaseoso, usted relaja su esfínter externo y entonces salen los flatos o peos que llamamos. Y si es líquido, entonces puede aparecer el fenómeno de urgencia, que es no me puedo aguantar y tengo que salir corriendo, o puede no aparecer el fenómeno de urgencia, es que es, oh, me va a dar diarrea, yo tengo la materia fecal blanda, más bien espero, voy a buscar un baño. Y si es sólido, usted lo puede modular y lo puede prolongar. Y ahí viene una cantidad de fenómenos de carácter sociocultural que tenemos que tener en cuenta. El primero de ellos es que particularmente para las mujeres es terrible cagar. Para las mujeres es terrible tirarse un peo. Para los hombres no es terrible tirarse un peo en público, a ellos no les importa. Las mujeres no, las mujeres a eso no tenemos derecho. Pero bueno, no voy a hacer una discusión acerca del fenómeno político del machismo y de todas esas cosas de dominar y controlar a la mujer a través de la deposición. Pero voy a hablar acerca del fenómeno estético de la deposición y de los flatos y de la diarrea. Cuando nosotros expulsamos los gases intestinales a través del ano, porque nosotros podemos expulsar los gases a través de la boca también, como eructos, esos gases tienen un olor que es un olor característico que, aunque no es un olor agradable, tampoco es un olor pestilente ni de aborrecer. Entonces, es importante que tengamos en cuenta el aroma de los flatos para definir cuál es la condición de nuestra microbiota. Porque cuando tenemos gérmenes de alta posibilidad patogénica o cuando tenemos gérmenes que no corresponden al equilibrio natural de la microbiota intestinal de un humano normal para producir los insumos metabólicos y los mensajeros químicos que se deben tener, los flatos tienen un aroma pestilente
con una importante cantidad de metano y con una importante cantidad de butano, que son gases tóxicos además, que son gases inflamables. Todos sabemos que son parte de los gases inflamables que se utilizan además en consecución de energía, pero es clave que tengamos en cuenta eso, porque unos flatos fétidos, pestilentes, son flatos que están mostrando que hay un importante desequilibrio de la microbiota. El otro fenómeno es el fenómeno de la urgencia, esa incapacidad de poder controlar la expulsión de la materia fecal, ya sea líquida o sólida. Si bien es cierto, no debemos impedir la evacuación, sí debemos naturalmente, por un problema de carácter no solamente sociocultural, sino socioantropológico, poder posponer la deposición a un momento en el cual estemos seguros y en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque resulta que el momento de mayor fragilidad de cualquier animal es cuando está teniendo evacuación de sus heces fecales o cuando está teniendo relaciones sexuales. Eso lo sabe el cerebro. Entonces, el cerebro humano, nosotros somos un animal de cópula en secreto y somos un animal de deposición en secreto. Además, todos los animales marcamos el territorio con nuestros residuos y dentro de esos residuos pues tenemos la materia fecal. Entonces nosotros hemos dispuesto instintivamente espacios para el control de nuestra materia fecal. Entonces debemos tener el tiempo suficiente para poder llegar al lugar donde hacer la deposición. De manera que ese tiempo no anule ese reflejo de deposición. Si anulas tu reflejo de deposición, ya estás frente a una situación de estreñimiento. Por otra parte, la vida nos ha enseñado, sobre todo en los últimos 3 siglos, que la materia fecal, además de tener nuestra microbiota, también tiene una cantidad de componentes biológicos que pueden ser nocivos para la salud del que los posee y para la salud de los demás que van a entrar en contacto con ella. Entonces, para nosotros es un problema de salud pública la disposición de las excretas. Nosotros no podemos cagar en cualquier parte porque vamos a propiciar enfermedades de otras personas. Y fíjense cómo eso está pegado al instinto de solidaridad y de cuidado de la prole y de cuidado de los congéneres. Yo no puedo andar repartiéndole enfermedades infecciosas parasitarias o perturbando la microbiota intestinal de todos los que viven conmigo. Aparte de eso, nosotros tenemos que adquirir una cultura de la observación y el autocuidado en la materia fecal, que es observar, además del olor, que ya vimos que la condición de aromas pestilentes significa que estamos ante una microbiota muy alterada y que la microbiota se altera principalmente por la mala dieta, por el inadecuado consumo de inadecuados alimentos, sino que también tenemos que observar muy bien el color, la forma y la consistencia. El color natural de la materia fecal humana es un color amarillo parduzco o café claro. Esa coloración está dada por la presencia de pigmentos biliares. Los pigmentos biliares son producidos por el hígado gracias a los residuos de hemoglobina transportados desde el vaso hasta el hígado por la destrucción de glóbulos rojos viejos. Esos pigmentos biliares, como vimos en episodios anteriores, son muy importantes en el proceso de digestión de las grasas. Entonces, la coloración de nuestra materia fecal está dada por esos pigmentos biliares. Si la materia fecal está muy clara, puede ser por varias razones. Una, porque no se eyacula adecuadamente la bilis, en consecuencia no hay una buena digestión. Otra, porque el hígado no tiene materia prima suficiente para la fabricación de esos pigmentos, y eso sucede mucho en los pacientes que tienen síndromes anémicos. Entonces, como en todas las cosas en salud, ni muy, ni tan. Entonces, cuando la materia fecal es muy oscura, puede estar relacionado con el consumo de ciertos alimentos, pero también con el consumo de residuos de sangre. Para las personas que les gusta comer prietas, como dicen los chilenos,
o rellenas o morcillas, como decimos los latinoamericanos en general y los españoles. Estos embutidos son adobados con sangre del puerco o del animal del cual se originan. Por tanto, ese consumo de sangre puede producir una serie de depósitos de hierro en el tracto digestivo que se oxidan dándole a la materia fecal un carácter negruzco. Pero resulta que si nosotros sangramos en nuestro tracto digestivo, también podemos tener problemas de materia fecal oscura. Se llaman melenas y se ponen de un negro oscuro como el carbón, y eso está dado por sangrados gota a gota del estómago, por ejemplo, en gastritis de estrés, en gastritis crónicas, en úlceras gástricas, en úlceras pépticas duodenales o en carcinomas gastroduodenales y también en carcinomas de colon. Lo otro que puede suceder es que el bolo fecal, que debe tener una forma cilíndrica y que debe tener una consistencia pastosa, usualmente no debe dejar residuos adheridos al ano. Esos residuos adheridos al ano muestran que hay unas grasas en digestión. Eso tiene una cantidad de factores que van desde la masticación y la alimentación hasta el funcionamiento hepatobiliar. Pero es importante tener en cuenta que si mucha materia fecal queda adherida a tu ano cuando haces la higiene después de hacer la deposición, algo anormal está pasando. Aquí una recomendación que tiene que ver con la estética del lugar donde vives. Por favor, nunca utilicen inodoros ni retretes de color negro, de color azul o de color verde. Utilicen inodoros o retretes de color blanco o de color beige para que puedan hacer una observación adecuada de su materia fecal. Acostumbrarse a observar la materia fecal y ver cuál es su forma también es importante. Cuando la forma cambia y el bolo fecal no es cilíndrico, es porque hay lesiones ocupando espacio en el recto y en el ano y se puede hacer diagnóstico precoz de carcinomas anorrectales o del colon distal, del colon sigmoide. Entonces es muy importante observar la forma de la materia fecal. La consistencia. Si bien es cierto, la consistencia ideal debe ser una consistencia pastosa, consistencias muy adherentes muestran que hay demasiado moco. Si hay demasiado moco es porque hay una inflamación importante de la mucosa intestinal. Eso se sucede o por infecciones causadas por amebas o por disbiosis intestinal o por un aumento en la producción de moco por tumores adenocarcinomas generalmente de tractos superiores, por ejemplo, de colon ascendente o de ángulo hepático o de ciego, que son muy malignos. Los tumores del colon derecho son mucho más malignos que los tumores del colon izquierdo. Entonces, siempre debemos ser observadores de esas condiciones de la materia fecal. Hay gente que se preocupa mucho por la estética de su ano y por poner su ano blanco, pero no se dan cuenta de qué color tienen la caca ni cuántas veces al día cagan. Lo ideal es hacer una evacuación de la materia fecal cada 12 o 24 horas, máximo cada 36 horas. La materia fecal debe ser pastosa, el bolo fecal debe ser cilíndrico, un solo bolo fecal es lo ideal, pero puede obviamente fragmentarse por diversas razones. Debe tener la superficie lisa, no debe tener como si estuviera despelucadito, porque esas condiciones del bolo fecal muestran que hay muchos residuos de muy mala masticación. Entonces, observar la materia fecal es parte de la condición de la belleza. El olor de la materia fecal también es parte de la condición de la belleza. Cuando nosotros tenemos estreñimientos crónicos y tenemos un mal funcionamiento de nuestro tracto digestivo, como hablábamos cuando hablamos de estómago y de duodeno, que les decía yo que están acodados en forma de sello de agua para que los malos olores no salgan por la boca. Si nosotros tenemos halitosis fecal, si nosotros tenemos un olor fecal permanente en nuestro cuerpo, algo malo está pasando. No es solo el hecho de usar perfumes o de usar afeites cuando nos bañamos para tener un aroma más agradable, sino detectar esos fenómenos aromáticos que son también parte del estado de salud. La estética del intestino y de la materia fecal no está fijada en el color del ano. El ano
que es una mucosa de intercesión entre el colon y la piel, tiene un color levemente más oscuro porque está diseñado para que cosas salgan de él, pasen a través de él hacia el exterior. Buscar aclaramiento anal es reñir con la condición de la naturaleza propia de la estética del periné humano. El ano es oscuro. Someter el ano a aclaramientos significa perturbar, estructurar y funcionalmente la mucosa anal, que es una mucosa columnar. Agredirla con peelings es un gravísimo error. Daña la lubricación propia de la zona, perturba la condición de la microbiota y empeora la salud digestiva. Muchas veces la gente no le da la importancia que eso merece, pero eso es así. Bueno, terminamos hoy hablando del tracto digestivo y espero en una próxima oportunidad, apenas tenga el tiempo de volver a armar parte del discurso, continuar con otro sistema respecto de la belleza. La otra cosa importante es que si tu colon está lleno de caca, tu abdomen es prominente, y si tu colon está lleno de gas por causa de la disbiosis intestinal, tu abdomen es prominente. Entonces, alcanzar un abdomen plano no es solo ir al cirujano plástico, alcanzar un abdomen plano no es solo hacer intralipoterapia y mesoterapia. Alcanzar un abdomen plano demanda obligatoriamente una buena alimentación, una buena nutrición, una buena digestión y una buena evacuación. Que tengan un muy feliz día.